En la clase del día de hoy vamos a probar, o al menos dar el bosquejo de la demostración del teorema que enunciamos la clase pasada sobre distribución muestral bajo normalidad. Suponiendo que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n, donde estamos muestreando de una población que modelamos mediante una distribución normal con media y varianza desconocidas. Recuerden que por definición de muestra aleatoria, estas n variables x son independientes y todas tienen la misma distribución marginal. Hay 4 puntos en este teorema de distribución muestral bajo normalidad y por cierto voy a seguir bastante fielmente la demostración que hace el texto de Víctor Panaretos. El punto número 1 es calcular la densidad conjunta de la muestra aleatoria. El segundo punto es probar que la distribución de la media muestral es una normal con, aquí es entre n, con media igual a la poblacional y varianza sigma cuadrada entre n es el tamaño de muestra. El tercer punto es que x barra y s cuadrada son independientes, ese es un poco complicado de probar. Y el punto número 4 tiene que ver con la distribución de s cuadrada, que multiplicada por esta constante n-1 entre sigma cuadrada, esta variable aleatoria que queda por acá, sigue una g cuadrada con n-1 grados de libertad. Para el punto número 1, calcular la densidad conjunta de la distribución muestral es algo muy sencillo, recordando que estas x's son independientes y son idénticamente distribuidas. Como son independientes, la densidad conjunta es el producto de las densidades marginales. Y como son idénticamente distribuidas, todas las marginales son iguales, es decir, estoy multiplicando la densidad de cada una de ellas, que es la poblacional, por sí misma n veces, es decir, elevada a la n. Esto es 1 entre 2pi sigma cuadrada, la constante de normalización de una densidad normal, a la 1 medio por n, bueno, elevada a la n, porque tenemos n de estas, por e elevado a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrada, por la suma sobre los elementos de la muestra de xi menos mu al cuadrado. Es un punto bastante sencillo, al menos en comparación con los que siguen. Bueno, el punto 2 también es muy sencillo, porque utilizando el resultadín 1, cuando yo hablo aquí de los resultadines, me refiero a los 5 resultados de teoría de probabilidad que enunciamos la clase pasada, en la clase 02 por 03. Nosotros sabemos que la suma de normales es una normal. En este caso, la media es la suma de las medias y la varianza, como son independientes, es la suma de las varianzas. Todas las medias son iguales, todas las varianzas son iguales. Entonces la media es n veces mu y la varianza es n veces sigma cuadrado. Y que por lo tanto, el promedio muestral, que es 1 entre n por la suma, pues está distribuido como este escalar 1 entre n, lo podemos meter aquí a los parámetros de la distribución normal, entra así solito a la media y entra elevado al cuadrado a la varianza. Recuerden que la varianza saca constantes elevadas al cuadrado, escalares. N sigma cuadrado entre n al cuadrado, y pues esto es una normal de media mu y varianza sigma cuadrada entre n. Esos dos puntos son más o menos sencillos. Vamos ahora al tercer punto. Nada más comentando que la clase de hoy es una de las más técnicas de todo el semestre. Con técnicas me refiero a que vamos a tal cual hacer talacha y explicar más o menos los pasos de dónde sale esta talacha. Si alguien gusta darle fast forward o lo que sea al video, por supuesto que pueden hacerlo. Vamos a probar que, por demostrar, vamos a poner aquí, por demostrar que x barra
es independiente. Queremos mostrar que x barra y s cuadrada son variables aleatorias independientes. Para eso vamos a mostrar que x barra es independiente de las variables aleatorias x1 menos x barra, x2 menos x barra, todas ellas hasta xn menos x barra. Porque recordemos que s cuadrada es 1 entre n menos 1 por la suma de estas de acá. X y menos x barra, bueno, elevadas al cuadrado. Entonces, si probamos que el promedio es independiente de este conjunto de variables aleatorias, como s cuadrada es una función de ese conjunto de variables aleatorias, pues habremos probado que el promedio muestral y s cuadrada son independientes. Vamos a definir las siguientes variables. Y1 es simplemente x barra y un conjunto de n-1 variables aleatorias yj que definimos como xj menos x barra para j desde 2 hasta n. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer, hacia donde nos dirigimos con toda la talacha que vamos a hacer, es a calcular la densidad conjunta de estas variables y. Para eso vamos a tener que escribirlas en función de las x's y utilizar el teorema del cambio de variable en probabilidad que enunciamos la vez pasada. A través de este teorema vamos a poder escribir la densidad conjunta de estas y's y vamos a ver cómo se puede factorizar esa densidad conjunta para ver que algunas de ellas son independientes de otras. Bueno, específicamente ver que y1 es independiente de todas las demás y que eso es justo lo que queríamos probar, que x barra es independiente de estas de por acá. Ok, entonces recuerden que ahorita el objetivo es escribir la densidad conjunta de estas y's. Ok, pues eso no es tan sencillo. Vamos a darle. Notamos lo siguiente. Notamos que, bueno, por definición, y1 es igual a x barra. Y ahorita explico esto por qué. x1 es igual a y1 menos la suma. Mucho ojo ahorita con los índices sobre los cuales corren las sumas, porque algunas de las que vamos a escribir corren desde i igual 1 hasta n y otras como esta desde i igual 2 hasta n. Así que hay que poner ahí atención. Y2 por definición es x2 menos x barra y por lo tanto x2 es igual a y2 más y1, es decir, despejando de aquí x2 es y2 más x barra, pero x barra es y1 por definición. Y3 es igual a x3 menos x barra y por lo tanto x3 es igual a y3 más y1 por el mismo motivo. Y como dicen ustedes los jóvenes, y así, yn es igual a xn menos x barra y por lo tanto xn es igual a yn más y1. Aquí me faltó un 1. Ok. Creo que el que no está del todo claro es este de acá, el primero. Esto pasa porque, vamos a escribirlo, esto pasa porque, esto me refiero a esto de acá, vamos a ponerlo por aquí más o menos. Fíjense, x1 es igual a, bueno, x1 más la suma desde igual 2 hasta n de y es igual a x1 más, por definición de estas y's, la suma desde igual 2 hasta n de xy menos x barra. ¿Ok? Vamos a partir esta suma en 2. Por un lado estamos sumando n veces una constante, que es el promedio, perdón, n-1 veces, hay n-1 sumandos, queda con signo menos, menos n-1 veces x barra, y me queda la suma desde i igual 2 hasta n de las xy's. ¿Ok?
Esto es igual a, tenemos la suma desde igual 2 hasta n de las xy's y tengo también afuera el x1, entonces estamos sumando realmente sobre todas desde igual 1 hasta n de xy más n menos 1 veces el promedio. La suma es igual a n veces el promedio. Entonces tenemos n veces el promedio más n menos 1 veces el promedio. Es decir, esto es x barra y esto es por definición y1. Es decir, estamos diciendo que x1 es igual a y1 menos, esta suma la pasamos restando, esta suma desde i igual 1, igual 2, perdón, hasta n de y's. Bueno, seguimos. Tenemos entonces aquí podemos ver que la transformación para pasar de este conjunto de variables x a este conjunto de variables y, por eso escribimos esto, para poder observar que esa transformación es dos cosas, es lineal y es biyectiva. Vamos a aplicar por primera vez en este curso una de esas cosas que son clásicas en este tipo de asignaturas, y es que todo mundo sabe, obvio, todo mundo sabe que el jacobiano de una transformación lineal y biyectiva es una constante. Y además es muy fácil probar, eso también pasa mucho en las demostraciones, ¿verdad? Es bien fácil probar, perdón, en serio es más o menos fácil, que esa constante en este caso es n. Vamos a escribirlo. Ya que vimos aquí que la transformación que nos lleva de estas variables x a estas que hemos definido y, y que le ponemos de nombre g, es lineal y biyectiva. Todo mundo sabe por cálculo 3 que el jacobiano es constante. Con el jacobiano me refiero a el determinante de la matriz jacobiana. Es ct, ct significa constante. Y es bien fácil ver que ese jacobiano, bueno, el determinante de el jacobiano, en este caso de la inversa, g menos 1 de y, es igual a n. N es el tamaño de muestra. Y si es fácil, en esto que acabo de borrar, vayan viendo las derivadas parciales y acomodándolos en la matriz para ver cómo queda. Y eso es sencillo de ver. Entonces, usando el resultadín 2 que enunciamos la clase pasada, el resultadín 2 era el teorema de cómo calcular, bueno, la fórmula para calcular la densidad de la transformación, en este caso de un vector aleatorio. Podemos escribir la densidad conjunta de este vector aleatorio y es igual a, bueno, la densidad conjunta del vector original, que es de x, multiplicado por el determinante de la matriz jacobiana, que en este caso es n. ¿Ok? Eso por el resultadín 2. Y nosotros ya vimos en el primer punto de esta demostración cómo es la densidad conjunta del vector de x. Escribimos esto como, bueno, esta n de acá, la densidad conjunta era la de una normal, la densidad de una normal elevada a la n. Es decir, de esta forma, menos un medio de la suma desde igual 1 hasta n de x y menos mu sobre sigma, todo eso al cuadrado. Ahora aquí viene un truco clásico para muchas cosas. Vamos a sumar un 0 aquí adentro de estos paréntesis. Vamos a sumar vamos a poner un menos x barra más x barra, que es sumar un 0, para poder factorizar esta suma de cuadrados como una suma de ciertas cosas que nosotros sabemos, entre comillas, cómo se comportan.
Entonces ponemos aquí este truco, 2pi sigma cuadrada, copio esto. Este truco de sumar y restar x barra dentro de sumas ocurre muchísimo en estos cálculos en estadística, porque ocurren algunas propiedades. Ahorita voy a escribir las dos que nosotros vamos a utilizar, que nos permiten, aunque no lo parezca a simple vista, simplificar las cosas. Entre sigma al cuadrado. Es decir, estamos sumando este 0 de por acá. Un par de observaciones antes de seguir con nuestra cuenta, que es a lo que me refiero con estas propiedades. La suma, siempre, esto para cualquier conjunto de números reales, de las desviaciones respecto al promedio, pues siempre es 0. Pueden abrir la suma, tienen por un lado la suma y por el otro la suma del promedio. La suma es n veces el promedio, le están sumando el promedio n veces, pues eso es 0. Y por otro lado, que x1 menos x barra, aquí no estamos hablando de variables aleatorias, esto es propiedades de números reales, pues x barra el promedio de un conjunto de n números, pues este es igual a menos la suma desde igual 2 hasta n de xi menos x barra. Ok, vamos a utilizar estas dos, no sé si llamar propiedades o propiedades, estas dos observaciones, para continuar con nuestra cuentita. Nuestra cuenta para calcular esto de acá, la densidad conjunta del vector de yes. Entonces, seguimos con nuestra cuentita. Seguimos con que esta densidad conjunta del vector de yes, yo quiero eventualmente probar que esta densidad conjunta es igual a el producto de una función que solo depende de y1 por una función que depende de todas las demás. Y que por lo tanto, y1 es independiente de las demás y con eso ya casi habremos probado lo que queríamos probar. Pero bueno, seguimos con que esto es, a ver si me alcanza el pizarroncito. Si no, mejor voy a escribir aquí más. Voy a escribir aquí inmediatamente abajo. 2pi sigma cuadrada a la n medios por exponencial de la última suma que yo escribí. Bueno, el argumento de la exponencial, que era una suma de cuadrados, voy a desarrollar esos cuadrados, ¿ok? Que es, ya saben, el cuadrado del primero, más 2 veces el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del tercero. Esto es menos 1 sobre 2 sigma cuadrada por la suma. Hay que tener cuidado siempre en esta demostración del día de hoy en dónde están corriendo los índices. Xi menos x barra al cuadrado, el cuadrado del primero, más 2 veces el producto de el primero por el segundo, es xi menos x barra por x barra menos mu, más la suma desde igual 1 del cuadrado de el segundo. Ok, paréntesis que cierra con este de acá y paréntesis cuadrado. Por el primer punto de las observaciones que acabo de escribir, esto de acá es igual a 0. El segundo paréntesis es una constante, lo podemos sacar de la suma, 2 por esa constante por una suma que acabamos de comentar, que es igual a 0. Entonces esto se simplifica un poquito. 2pi sigma cuadrada entre n cuadrada por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrada. La suma de igual 1 hasta n, a esta no le estoy diciendo nada todavía, xi menos x barra al cuadrado, esto ya no lo escribo porque es 0, y los términos de esta suma de acá, los sumandos todos son constantes. Esto no corre sobre el índice i, bueno, no dependen del índice mudo i, entonces estoy sumando n veces lo mismo, más n veces x barra menos mu al cuadrado.
Ahora, esta suma, que corre desde igual 1 hasta n, la voy a partir en dos cachos. Para i igual 1, y voy a escribir ese sumando afuera, y luego la suma desde igual 2 hasta n de, bueno, pues los que faltan. Eso porque, recuerden que yo lo que quiero es factorizar eventualmente todo lo que yo escriba como una función que solo depende de y1 por una que depende de todo lo demás. Por eso voy a tratar de separar aquí todo lo que dependa del índice igual 1, dejar eso lo más aparte que yo pueda, a ver si me queda lo que queremos que nos quede. Ok. 2 sobre 2 pi sigma cuadrada entre n a la n medios por, les decía que lo que voy a hacer es el primer sumando de esta suma lo dejo hacia aparte, x1 menos x barra al cuadrado, y escribo en otro término los demás, por eso la suma va desde igual 2 hasta n, de xy menos x barra al cuadrado, y tengo este de acá que no le he hecho nada, más n por x barra menos mu al cuadrado. Voy a usar el segundo punto de las observaciones que yo había puesto aquí abajo para escribir este sumando que me quedó aquí solito afuera, x1 menos x barra, como, bueno, en términos de los índices que van desde i igual 2, ahorita lo ven. Esto es n sobre 2 pi sigma cuadrada n medios por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrada. Ahora empiezo aquí a operar. Habíamos visto que x1 menos x barra es igual a menos la suma desde igual 2 hasta n de los equivalentes. Como está elevado al cuadrado, puedo yo quitar ese signo menos. Desde i igual 2 hasta n de xy menos x barra al cuadrado. ¿Ok? Y los demás ahorita los dejo iguales. La suma desde igual 2 hasta n de xy menos x barra al cuadrado más n por x barra menos mu al cuadrado. Aquí me había faltado un paréntesis. Perdón, este cuadrado va aquí afuera. Así mero. Estos son, coinciden con las definiciones de las yi's que nosotros hemos dado. Así que vamos a reescribir todo esto, pero en términos no de x's, sino de y's, para irnos acercando a lo que queremos, que es escribir la densidad conjunta de este vector de y's, en términos obviamente de su argumento, que son las y's. N sobre 2 pi sigma cuadrada a la n medios por e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrada. Empezamos. Estas son las yi's desde i igual 2. Por definición, recuerden que y para i mayor o igual a 2 es xy menos x barra, así las hemos definido. Esto es la suma desde i igual 2 hasta n de y. Tengo la suma aquí elevada al cuadrado. Bueno, aquí me falta este paréntesis de acá. Más, aquí tengo lo mismo, desde i igual 2 hasta n de yi's al cuadrado. Aquí el cuadrado va afuera, aquí el cuadrado va adentro. Más n por, habíamos definido y1 igual a x barra. Entonces x barra es y1 menos mu al cuadrado. Paréntesis, paréntesis cuadrado. Voy a borrar aquí. Voy a dejar nada más el último que escribí para que se vea qué estoy haciendo. Voy a factorizar, perdón, aquí se me borró sin querer esta n. Toda esta expresión la voy a factorizar como algo que solo depende de este y1 por algo que depende de lo demás. Y además también un poco tramposamente porque bueno, ya sabemos hacia dónde nos dirigimos, voy a factorizar esta constante que está aquí afuera, que no nos preocupa mucho, finalmente es una constante de normalización nada más para que la densidad integre 1, pero bueno, la voy a escribir ya factorizada para que me quede esto como el producto de dos densidades. Por un lado me va a quedar raíz de n sobre 2 pi sigma cuadrada
a la n menos 1 medios por e a la, voy a tomar nada más estos dos de acá, menos 1 sobre 2 sigma cuadrada por la suma desde i igual 2 hasta n, ojo siempre con los índices de las i's, la suma al cuadrado, más la suma de los cuadrados, la suma al cuadrado más la suma de los cuadrados, paréntesis, paréntesis, esto es multiplicado por, eso significa esta x, porque no me cabe ya acá, 1 sobre 2 pi sigma cuadrada entre n a la 1 medio por e a la. Creímos que era importante que vieran esta demostración, a pesar de que es pura talacha, porque finalmente, dicen los maestros, en la vida cotidiana, yo no sé qué es eso, pero dicen que en la vida cotidiana se utiliza muchísimo, uno todo el tiempo usa el hecho de que x barra y s cuadrada son independientes. Entonces, por lo menos para que les constara, que creyeran que de veras son independientes, vamos a hacer la demostración. Esto de acá, como lo hemos factorizado, es el producto de dos funciones de densidad, porque las dos son positivas y las dos integran 1 por la manera como hemos factorizado las constantes. Esto es una función que llamamos f subíndice 1, que depende nada más de las y2 hasta yn. Fíjense que aquí no sale y1, la suma va desde igual 2, por otra función, ya con todo y su constante de normalización, que solo depende de y1 y que estas f1 y f2 son funciones de densidad. Vemos entonces que f subíndice 2 de y1 es la densidad marginal de la variable aleatoria y1. Vemos que, así escriben los jóvenes, o eso he visto, f subíndice 2 de y1 es la densidad marginal de la variable aleatoria y1, que hemos definido como x barra y que ya sabemos por el punto anterior que sigue una normal mu sigma cuadrada entre n. Integrando los dos lados, este es un lado, la densidad, y este es otro, esta formulota, integrando los dos lados respecto a y1, entonces vamos a obtener la densidad marginal de este vector de y, de y2 hasta yn. Integrando ambos lados, ambos significa los dos, ¿verdad? Ambos dos lados respecto a y1, pues obtenemos la densidad marginal f1. Obtenemos que esta función f1, que depende de las y excepto de la primera, es la densidad marginal del vector de y desde y igual a 2, de este vector aleatorio, desde 2 hasta n. Entonces, lo que estamos diciendo es que la densidad conjunta de todo el vector de y, desde 1 hasta n, es igual a la marginal de y1 por, bueno, la densidad conjunta, no se llama marginal, de este vector de y. Y por lo tanto, por definición de independencia, y1 es independiente de todas las demás. Eso ya casi es lo que queríamos probar. Había que hacer la talacha para poder escribir de manera clara, entre comillas, bueno, al menos explícita, la densidad conjunta del vector de y ver que se podía factorizar de cierto modo y que eso significa que la primera es independiente de las demás. Por lo tanto, por definición de independencia, y1, que es igual a x barra, por definición, es independiente de todas estas.
de y2 hasta yn. Y alguien dice, oiga profesor, pues usted ya acabó, usted quería probar eso, que x barra era independiente de estas de acá. Sí, yo quería probar eso, nada más que me falta una. Me falta probar que es independiente también de la primera, de x1 menos x barra. Eso ya no está tan difícil. Porque como x1 menos x barra hemos visto en nuestras observaciones que se puede escribir de este modo. Entonces aquí vemos que y1 también es independiente de x1 menos x barra, porque podemos escribir x1 menos x barra de forma que solo depende de estas y's desde igual a 2. Y ya sabemos que es independiente de todas ellas desde igual a 2. Entonces esta también es independiente de la primera, x1 menos x barra. Eso era lo que queríamos probar. Eso queríamos probar. Así porque estamos muy contentos. Probar. Por lo tanto, x barra y s cuadrada son independientes. No importan tanto los detalles técnicos de la demostración. Simplemente ya pueden ustedes ir por la vida tranquilos sabiendo que en una muestra aleatoria, recordando siempre la definición de muestra aleatoria, x barra y s cuadrada son independientes. Uy, y yo estaba muy preocupado por eso, profe, dicen algunos, ¿verdad? Dice que yo no podía pero ni dormir. Los entiendo perfectamente. El punto 4. Ver la distribución de n-1 entre sigma cuadrada por s cuadrada. Y con esto terminamos. Está menos talachudo que el anterior. Notamos que aquí la idea es escribir esta variable aleatoria que buscamos, n-1 entre sigma cuadrada por s cuadrada, como la suma, o en este caso va a ser la resta, de dos variables aleatorias cuya distribución conocemos, y utilizar las propiedades de la función generadora de momentos para encontrar la distribución de esta de acá. Por eso, la clase pasada tuvimos que hacer algunos recordatorios sobre definición, propiedades y algunas cosas más de la función generadora de momentos. Bueno, dicho eso, notamos que esta suma de x completa, este truco, este tipo de truquitos algebraicos son muy útiles en varios problemas de la tarea. Lo podemos escribir como el mismo truco que acabo de hacer, menos x barra más x barra menos mu, sumarle este 0, que es tramposo y es conveniente. Bueno, básicamente estoy repitiendo el mismo truco, solo que ahora es lo mismo. Dos veces la suma, perdón. Vamos a desarrollar este cuadrado como la suma de este primero más dos veces el producto de este primero por este segundo más el cuadrado de este término que estamos llamando el segundo. Esto es la suma desde igual 1 hasta n del primero elevado al cuadrado más dos veces la suma del primero por el segundo, que ya comentamos por qué esto de acá es igual a 0, más la suma del cuadrado del segundo término, que estamos sumando n veces una constante, y que por lo tanto esto se ve como la suma desde igual 1 hasta n de las desviaciones cuadráticas respecto a la media, más n veces esta constante, y vemos que este primer término se parece mucho a la definición de s cuadrada. Sería s cuadrada si estuviera dividido entre n-1. De manera que esto es igual a n-1 por s cuadrada más n veces x barra menos mu. Bueno, voy a escribir esto también acá. Estamos finalmente diciendo esto, esta identidad algebraica de acá. Voy a dividir ambos
dos lados de la identidad entre sigma al cuadrada y van a ver que queda una cosa, ah, si no bonita. Luego uno dice, miren, queda algo bien bonito y los estudiantes dicen, pues bonito para usted, para mí eso no está bien. Yo creo que usted y yo tenemos ideas diferentes de qué es lo bonito. Estoy de acuerdo. Algo en lo que ya podemos empezar a reconocer cosas. Esto implica que la suma desde igual 1 hasta n de xi menos mu entre sigma al cuadrado, recuerden que estamos dividiendo ambos dos lados de esta identidad entre sigma cuadrada, es igual a n menos 1 entre sigma cuadrada por s cuadrada, más, voy a escribirlo de manera mañosa, tramposa, x barra menos mu entre sigma entre raíz de n, todo eso elevado al cuadrado. Aquí empezamos a reconocer ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a ponerle de nombre b, es aquel sobre lo cual queremos decir algo. Es decir, queremos probar que la distribución de esta cantidad de acá es una g cuadrada. Bueno, vamos a poner ahorita el nombre b. Esto también ya tiene forma conocida. Esto es esta variable, una variable estandarizada. ¿Verdad? Cuando le restamos el promedio y lo dividimos entre la desviación estándar, ese tipo de cosas. Y ahora como estamos muestreando de una población normal, son normales estándares. Normal estándar significa con media 0 y con varianza 1. Y esto de acá, para los que recuerdan sus cursos de probabilidad, también tiene cara conocida. Es la suma de normales estándar elevadas al cuadrado. Ya habíamos platicado que esas cosas siguen gis cuadradas. Bueno, ya vimos que x barra y s cuadrada son independientes. Ese fue el punto 3. Utilizando el resultadín 4 de la clase pasada, bueno, noten que Q, B y W, ambas 3, son variables aleatorias. Q es la suma de B más W por el resultadín 4 de la vez pasada. La función generadora de momentos de Q es el producto de las funciones generadoras de momentos de B y W. Usando el resultadín 4, la f de función, g de generadora, m de momentos, eso significa FGM, la función generadora de momentos de Q es el producto, vamos a ponerle de argumento t, de la función generadora de momentos de B por la función generadora de momentos de W. Y porque B y W son independientes, porque están construidas como funciones de S cuadrada y X barra que son independientes. Ok. Ya sabemos que X barra menos mu sobre sigma de raíz de n sigue una normal estándar, o sea, con media 0 y varianza 1. Y sabemos también, por el resultadín 5 de la vez pasada, que el cuadrado de una normal estándar es una g cuadrada. Así que, por el resultadín 5, W, que es el cuadrado de una normal estándar, sigue una g cuadrada con un grado de libertad. Y todo mundo se sabe, ¿verdad que sí? Obviamente, la función generadora de momentos de una g cuadrada. Y si no voy y la busco, casi todos los textos de estadística traen al final un apéndice de distribuciones de probabilidad y suelen venir estas cosas. Y si no, en los libros o apuntes de cursos de probabilidad, y si no, en Wikipedia o en Internet es muy fácil encontrar la función generadora de momentos y más propiedades de cualquier distribución que a mí se me antoje en el momento. El punto es que la función generadora de momentos de esta g cuadrada con un grado de libertad es 1 menos 2t a la menos 1 medio. Eso por un lado. Ahora, por otro lado,
XY sigue una normal. Si le resto la media, sigue una normal con media 0. Si lo divido entre su desviación estándar, sigue una normal, pues estándar. ¿Ok? Porque las XY son normales. Recuerden que estamos probando todo esto para cuando estamos muestreando de una distribución normal. Esto para todo i, desde igual 1 hasta n. Entonces, elevadas al cuadrado, siguen cada una de ellas igual una g cuadrada con un grado de libertad. Podemos escribir entonces también su función generadora de momentos. Vamos a seguir por acá, así terminamos. Entonces, ¿qué estaba yo diciendo? Ah, sí. La función generadora de momentos de Q es, por el resultadín 4, el producto de estas de acá, que son la función generadora de momentos de g's cuadradas, y esto es igual a 1 menos 2t elevado a la menos n medios. Ok. Tenemos entonces que del lado izquierdo, esta función generadora de momentos que ya hemos calculado, queremos calcularla de la variable b, pero ya tenemos prácticamente todo. Ya tenemos la de q, ya tenemos la de w. Entonces podemos despejar de aquí, simplemente pasando este término aquí del lado derecho al izquierdo dividiendo. Y así podemos calcular la función generadora de momentos de la que nos interesa, que es b. Paso esto dividiendo para acá y me queda 1 menos 2t elevado a la menos n menos 1 medios. Todo mundo sabe que lo que me quedó aquí del lado derecho es la función generadora de momentos de una g cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Todo mundo sabe que este lado derecho, el lado derecho, es la función generadora de momentos de una g cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Habíamos dicho la vez pasada, en el resultadín 3, que bajo ciertas condiciones, que en este caso sí se satisfacen, que la función generadora de momentos sea continua, la variable independiente esté en un intervalo que contenga el 0, lo cual se cumple en este caso, que si eso pasaba, entonces la función generadora de momentos determinaba por completo a la distribución. O sea, si B tiene la función generadora de momentos de una g cuadrada con n menos 1 grados de libertad, entonces B es una g cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Por el resultadín 3, concluimos finalmente que esta B, que hemos definido como n menos 1 entre sigma cuadrada por s cuadrada, sigue una g cuadrada con n menos 1 grados de libertad. Y con esto terminamos. Una clase, ustedes sabrán disculpar, bastante técnica. No va a haber muchísimas clases así en el semestre. Esta en particular es bastante talachuda, medio molestas las cuentas. Pero creíamos que era importante exhibir ante ustedes la demostración completa de este teorema de distribución bajo normalidad, porque en la práctica se utiliza muchísimo y bueno, tener más o menos la confianza de que hemos visto la prueba de que eso realmente es verdad. Todos los detalles, recuerden, pueden consultarlos en el capítulo 2. Este es el teorema que hemos enunciado y probado. Es la proposición 2.7. Te los muestro por acá. En mi edición es la página, vamos a ver si ustedes pueden ver, es la página 43. Y acá pueden ver toda la
demostración con cuidado, del texto este de Víctor Panaretos, Statistics for Mathematicians, por si alguien quiere consultar los detalles o más detalles de la demostración. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.